porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue una declaración de Jesús, la que creemos de todo corazón. Por eso nos encontramos todos los días para ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos dedicamos a uno de los capítulos más lindos de los Evangelios, capítulo 26 de San Mateo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, te pedimos que nos bendigas al meditar en las escenas presentes en este capítulo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dije que el capítulo 26 de San Mateo es uno de los más lindos, aunque en realidad es uno de los más tristes, pero por eso se transforma en lindo, porque nos presenta los pasos de Jesús hacia la crucifixión, su sufrimiento, su sacrificio, su entrega de amor inigualable. Es un capítulo extenso, con distintas escenas y cuadros. Son 76 versículos, así que yo voy a resumir los conceptos de este capítulo. Yo le pido que usted encuentre tiempo, ahora mismo, un poquito más tarde, en algún momento de este día, y usted lea y medite detenidamente en todo este capítulo. El capítulo 26 de San Mateo comienza con la conspiración contra Jesús. Después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos: como ustedes ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Los discípulos al principio no entendían eso. Ellos no querían a un Jesús crucificado, querían a un Jesús hecho rey, ya en la tierra, ya en aquel entonces. Desde el versículo 6 en adelante nos encontramos con otro cuadro. Jesús es ungido en Betania, en la casa de Simón llamado el leproso. Una mujer se acercó con frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derribó sobre la cabeza. Claro, y los discípulos y otros se pusieron un poco incómodos, pensando que ese era un desperdicio. Y Jesús dijo, versículo 10, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho conmigo una obra hermosa. Ustedes a los pobres siempre lo van a tener. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier lugar donde se predique este evangelio, se contará esta historia en memoria de lo que esta mujer hizo. La mujer pecadora estaba ungiendo por anticipado el cuerpo de Jesús que sería entregado por nuestra salvación. Los discípulos dudaban y pensaban que eso había sido un desperdicio. Versículo 14 en adelante nos encontramos el cuadro a través del cual Judas acuerda traicionar a Jesús. Fue al jefe de los sacerdotes, habló con ellos, hizo negocio. ¿Cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad de entregarlo. Poco dinero para arruinar definitivamente una vida. Aún eso estaba profetizado que habría de ocurrir y se cumplió conforme a la profecía lo indicaba. Desde el versículo 17 en adelante encontramos otra escena, la cena del Señor. Era el primer día de la fiesta. Los discípulos preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer la Pascua? Entonces él le dijo que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre. El maestro dijo, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y Jesús celebró la Pascua íntima con los discípulos. Cuando estaban juntos, una declaración estaba partiendo el corazón de Jesús. Y él dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar.
Los discípulos se entristecieron, se miraron unos a otros y comenzaron a preguntar, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me ha de traicionar. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Jesús iba a dar su vida, de todas maneras, pero el que lo estaba traicionando estaba perdiendo la suya. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Y la cena continuó. Ni siquiera en esas circunstancias Jesús lo rechazó. Aún lo mantuvo en el grupo. Tomen, coman, este es mi cuerpo. Beban de ello todos. Instituyó la cena del Señor. Ese pan sin levadura que iba a representar el cuerpo de Cristo sin pecado. Y esa copa de vino, de jugo de uva, sin fermento, que iba a representar la sangre de Jesús inocente y santa, que sería derramada para redimirnos de nuestros pecados. Dice versículo 30, que después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. Otra escena triste. Jesús dice en el versículo 31, esta misma noche les dijo, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después que resucite iré delante de ustedes. Ya había puesto en evidencia la traición de Judas, ahora está diciendo que todos lo iban a abandonar. Y en esa escena el impulsivo Pedro, como siempre, salta y dice, versículo 33, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, insistió Pedro, y los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero todos sabemos que Pedro finalmente le negó. Solo que hubo una gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas sintió remordimiento y se mató. Pedro sintió arrepentimiento y fue salvo. Desde el versículo 36 en adelante nos encontramos a Jesús orando en el Getsemaní. Gotas de sangre. Cuánto dolor, cuánta angustia. Estaba diciendo si era posible librarse de esa copa, pero estaba dispuesto a seguir adelante y a hacer la voluntad de Dios. Mientras tanto, los discípulos dormían. Ni siquiera habían podido velar con él en oración un momento. Versículo 47 aparece el arresto de Jesús. Lo llevan. Un Pedro que extiende su espada para proteger a Jesús y termina cortando la oreja de un soldado. Y un Jesús que termina haciendo un milagro para sanar la herida del soldado. Versículo 52, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Jesús no necesitaba ni de Pedro ni de la espada. Tenía miles y miles de ángeles y aún sin ángeles, él solo podría arreglarse. Él no estaba muriendo, no estaba comenzando a dar su vida definitivamente por nosotros, por accidente o como mártir. Lo hacía voluntariamente. Versículo 57, Jesús ante el consejo. Cuando le preguntan y vuelven a preguntarle si era él el que había hablado palabras profanando el templo, cuando él no estaba hablando del templo físico, sino de que él daría su vida y que al tercer día sería levantado y resucitado. Por eso dice versículo 64, yo les digo a todos ustedes, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes de los cielos. Ha blasfemado, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos pruebas suficientes para entregarlo. De versículo 69 se cumplió
Y Pedro terminó negando a Jesús. Con sus palabras, con su conducta, Dios mostró que no tenía nada que ver con el Hijo de Dios. Y el gallo cantó y Pedro recordó la advertencia amorosa que Jesús le había hecho. Dice el último versículo que cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Judas, remordimiento, no sirvió para nada. Pedro, arrepentimiento, fue su salvación. Dice Elena de White que deberíamos dedicar como 1 hora diaria a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente de las escenas finales. Lea todo este capítulo, medite en todo este capítulo que nosotros brevemente repasamos algunos momentos. Todo esto fue por ti, fue por mí, fue por nosotros. Murió, iba a morir, estaba camino a la cruz y camino al Calvario para salvarte, para salvarme, para salvarnos. Vamos a agradecer en la oración y vamos a comprometernos con ese amor. Padre nuestro, gracias por haber enviado a Jesús. Tanto sufrimiento, tanto sacrificio para pagar la culpa de nuestro pecado, para que tuviéramos paz, perdón, salvación y eternidad. Gracias, Señor, por tanto amor. Ayúdanos a amarte también. Que tengamos la actitud de Pedro, que aún habiendo errado, se arrepintió y fue transformado. Que podamos aceptar la salvación y que el sacrificio sea válido para todos nosotros. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Que este Jesús maravilloso esté contigo todo el día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.